UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre los problemas urológicos más comunes. Durante la vida del hombre, se manifiestan diferentes patologías urológicas asociadas a cada etapa. Los problemas más frecuentes pueden surgir a partir de los 20 años, por ello la importancia del conocimiento y prevención de estas. Hoy en día, uno de los problemas médicos más importantes a los que se enfrenta la población masculina es el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que en Chile constituye la tercera causa de muerte por cáncer en hombres. Los síntomas del cáncer de próstata aparecen tardíamente, cuando la enfermedad está en su fase avanzada. Por esta razón, y como no existen métodos eficaces de prevención, la detección precoz juega un papel fundamental. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Esta semana tenemos a un urólogo, al doctor Tomás Olmedo, quien es docente en la Universidad de Chile y además trabaja en la Clínica Las Lilas. Así es. Y queremos abordar, porque lo han pedido mucho, el tema de la oncología, de los tumores, especialmente de próstata, en los pacientes en general, digamos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá. Bueno, la idea es porque la verdad que la oncología urológica ha crecido mucho en los últimos años. Es una especialidad que ha aumentado. ¿Cómo será que en este momento, dentro de todas las patologías auge, hay 3 tumores, 3 cánceres que corresponden a la urología? Y dentro de uno de esos es el cáncer de próstata, que el cáncer de próstata es una enfermedad muy importante. Se ha hecho famoso porque se han muerto varios presidentes por esta enfermedad. Y es una enfermedad que afecta a la edad a muchos pacientes. Las últimas tasas de incidencia, más o menos, que hay en relación a Chile, se calcula que hay más o menos 60 70 pacientes cada 100.000 habitantes con cáncer de próstata. Y la idea es que es casi el primer cáncer en números en general. De acuerdo a la cantidad de hombres, el primer cáncer en general. Y a pesar de que hemos hecho bastantes tratamientos para prevenir, tratamientos bastante más eficientes, las tasas de mortalidad siguen un poco altas. Las últimas cifras que yo traigo, que se calcula que alrededor se mueren 24 hombres por 100.000 habitantes por año de próstata, que si uno lo compara por lo menos con los cánceres nuestros, que es vejiga y riñón, es mucho más alta, sigue siendo más alta próstata. A pesar de que, como ustedes habrán visto, hay screening, hay mucho más diagnóstico, pero sigue habiendo mortalidad. Oye, pero siempre es importante saber cómo prevenir este cáncer, porque uno lo puede diagnosticar y lo puede tratar, pero a veces llegamos tarde. Lo ideal es, ¿qué se sabe para prevenir? Porque hay muchos mitos, muchas cosas que se dicen. A ver, lo que hay concreto así en cuanto a alimentos, como casi toda la medicina, es tener alimentación sana y vida sana. Así algo puntual que yo le puedo decir, mire, como en otro cáncer, por ejemplo, que tenemos el de vejiga, que está claro que es el tabaco. Pero en próstata sí algo contundente, más que todo es hacer vida sana y comer sano. Pero y mucho café, por ejemplo. Así podría, pero no está demostrado estadísticamente que sea el café puntualmente. Yeah. Lo que sí ahora, aunque no hay un medicamento nuevo que teóricamente podría prevenir el cáncer de próstata. Lo que pasa es que todavía le faltan unos estudios para poder confirmar, porque ha pasado que ha prevenido muchos cánceres, pero los cánceres que se han detectado han sido un poco más agresivos. Ya, pero virus, por ejemplo, enfermedades virales, no. La actividad sexual. La actividad sexual nos preguntan todos los pacientes. Oye, lo primero que nos preguntan es la actividad sustitutiva hormonal. Sí.
tiene algún efecto. Hay muchos hombres Sí. que se colocan hormonas masculinas Sí. para tener una vida más prolongada. ¿Importa esto en el cáncer de próstata o no? O sea, muy buena pregunta, porque hasta cuando yo por lo menos hice la beca, que no fue hace mucho tiempo, teníamos prohibido casi usar testosterona en pacientes que tuvieran alguna posibilidad de tener cáncer de próstata. Y como todos sabemos, todos los pacientes arriba de los 50 años tienen alguna posibilidad de cáncer de próstata. Pero actualmente hay muchas publicaciones que si el paciente no tiene cáncer de próstata puede usar el reemplazo hormonal sin ningún problema. De hecho, Y tengo eso- entendido que los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, muy pocos tienen la testosterona alta, la mayoría la tienen baja. Por eso, entonces, lo que sí, claro, no se recomienda usarla en el que tenga cáncer de próstata. Da susto. Da Da susto. claro. Y todavía no Es como tenemos, la mama. claro, y todavía no tenemos evidencia científica, a pesar que algunos están especulando en una de esas de subir, bajar, pero no. Pero el que no tiene cáncer de próstata puede usar reemplazo hormonal con estas drogas que nosotros usamos bastante, que es el Nevido, que son reemplazos, y lo puede usar sin ningún problema. Y hace 5 años estaba prohibido. Entonces, virus y actividad sexual que quedamos... No. Ninguno de los dos. Tabaco tampoco. No está demostrado que el tabaco se ¿Hereda? ¿Padres? Sí, ¿Abuelos? esa es otra muy buena pregunta, que es lo que estábamos hablando fuera de cámara. Ahí sí que es importante, porque si uno tiene un familiar cercano, que es padre o hermano, la incidencia de cáncer de próstata es más del 50% versus la población general. Fíjate que los hermanos de mi papá, todos murieron de cáncer de próstata. Claro, porque probablemente no estaba tan demostrado y tan No, te estoy contundente. hablando de hace 50 años. Claro, Ya, pero de- una persona de 80 años por su edad ya tiene una gran chance de No, tener. claro, eso sí, pero por ejemplo, si yo tengo mi padre que tiene un cáncer de próstata, partir el screening tengo que hacer a los 40 años, no a los 45 o 50 como el resto de la población. O sea, tengo que partir antes. Pasado cierta edad, aunque Sí. haya cáncer de próstata, el comportamiento de ese cáncer de próstata es diferente a que tú tengas los 50 años que tengas los 80. Exactamente. Sí, eso también es algo que ha cambiado, porque todo lo que es screening es a población general. Entonces, las últimas recomendaciones son que arriba, algunos dicen 70, otros 75 años, que no se justifica hacer screening de próstata masivo. Estamos hablando, screening masivo significa hacer toda la examen a población. población sana. Claro, tiene una expectativa de vida, se supone menos de 10 años, Claro, por lo tanto... entonces lo más probable es que estos pacientes van a fallecer de cardiopatía, de enfermedad y no de su cáncer de próstata. Obviamente si uno hace una autopsia, una necropsia a un paciente de 90 años, los 85 años va a tener cáncer de próstata, lo más seguro. Pero esos son cánceres indolentes, que no le van a afectar ni su cantidad ni su calidad de vida. Bueno, es muy parecido al tiroides. Si tú ves los tiroides de las personas que han fallecido por otros motivos, cerca de un 40, 30, 40% de las personas tienen cáncer de tiroides, Claro. y que no se manifiestan durante la vida. Sí, aparte que los pacientes a veces si uno los diagnostica, después muchas veces se ve tentado a usar esta hormonoterapia. Esta hormonoterapia produce osteoporosis, produce cardiopatía y empieza, hay que mandarlo al geriatra, digamos. Exacto. Bueno, eso nunca nos vamos a Claro, oponer. claro, hay que mandarlo Oye, al pero geriatra. volviendo al tema del diagnóstico, o sea, hay un techo para screening, que Sí. sería 70, Está ahí 75 la años. discusión. ¿Y cuál sería la base? ¿Cuándo uno empieza? ¿A los 20 años no? ¿A los 30 años sí? ¿A los 50 años? ¿Dónde ponemos...? Las recomendaciones son 40 años, paciente que tenga antecedentes familiares, que es lo Ya. que hablamos, antecedentes familiares, padre o hermano. Si tiene un abuelo, un tío, un suegro con cáncer de No. próstata, no. Suegro no vale. Suegro no vale, digamos. Entonces, y la población general, la mayoría es 45 años. Está entre unos 45 y 50. 70, 75 años uno debería revisarse Sí. una vez al año. Una vez al año, y que es importante hacer el antígeno prostático, que es un examen de sangre. Hay falsos negativos. Falsos negativos cuando dice que está bien y resulta que no está bien. Bueno, Eh, la pregunta venía justo con respuesta, Sí, digamos. no. ¿Por qué es eso importante? Porque en algunos lugares recomiendan como screening solamente el antígeno y no hacer el tacto rectal. ¿Y cuál es el problema? Que hay un 10 o 15% de pacientes con cáncer de próstata con antígeno normal. es alto eso. Harto. Uno de cada 10. Claro. ¿Y cuál es
problema peor todavía, que los pacientes son cánceres tan agresivos que ni siquiera marcan antígenos. No les da ni O sea, siquiera. al revés de lo que uno pensaría. Son tan agresivos que no les da ni siquiera para marcar antígenos. Ya, pero eso deberían tener un hermano, alguien, o no No necesariamente. necesariamente, no. no necesariamente, pero por eso que el tacto sigue siendo recomendable. El antígeno es un examen de sangre que Orienta. depende del laboratorio, del rango, Claro. porque lo han ido bajando Sí. el rango los Así que urólogos después- también, porque la después- semana de la próstata aquí es el festival de la El próstata. festival, digamos, si hay algunos pequeños Entonces, cambios. tú dices antígeno, Y tacto, si sale normal, igual tacto. igual. O sea, el screening tiene que ser con las dos cosas. Ya, pero el tacto también uno pesquisa cánceres un poco más avanzados, no uno chiquitito. Por eso, justamente, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 50 años, salió antígeno normal, y le digo váyase para su casa, y no le hago tacto, puede ser que al año siguiente le haga el tacto, si no se lo hice en ese momento, tengo un plastrón que se ve un cáncer avanzado, porque es lo que les dije recién. Hay un porcentaje con cánceres más agresivos que los normales. Pero eso es las chances 0,000 no sé cuánto, ¿no? No, pero si uno lo diagnostica, no sé si curar, pero pueden vivir 10 años con cáncer de próstata y paciente. En cambio, si uno lo diagnostica cada vez más tarde, peor todavía. Lo que pasa es que los screenings son el tacto y el antígeno. Si uno de esos dos está alterado, se hace la biopsia de próstata, que se hace con un ecógrafo y se hace una biopsia de próstata Dirigida. dirigida. Se toman varias muestras. Varias muestras al azar, porque como es tan mala la ecografía, ni siquiera podemos saber qué zona Porque es la más el sospechosa. cáncer, tú me corriges, tengo entendido que está en la cápsula, En la no en periferia. el centro, en la periferia. en la periferia. O sea, que Tomamos- una persona que lo operen de próstata igual puede tener cáncer de próstata después. Claro, que por le ejemplo, queda la un cara. paciente que se operó de una patología benigna de próstata, que es otra cosa que nos preguntan mucho, por ejemplo, un adenoma de Yo próstata. ya estoy salvado. Estoy salvado. No. Ese paciente tiene el mismo riesgo de tener cáncer Claro. que el que no se operó. Y dicen, yo me operé, me hice una RTU y ya no tengo ni un problema. No, porque Entonces- como está en la periferia, nosotros cuando operamos endoscópicamente no tocamos la periferia. No. Y por eso entonces la ecografía Es a la periferia. es mejor. Es mejor. Mejor que antes que era ciega. Claro, por ejemplo, para diagnóstico, que antes los urólogos antiguos no sé, hacían la RTU pensando que era un muy buen diagnóstico. Lógico. En este momento se ha demostrado que no sirve como diagnóstico, pues justamente opera la zona donde no está el cáncer. Ya. Entonces es mucho mejor una ecografía transrectal y ahí se hace la sospecha diagnóstica. Ahora, la resonancia es otra buena pregunta, porque está llegando bastante fuerte la resonancia con un marcador que es la PET colina y que podría llegar a orientar un poco más que la ecografía, pero por ahora no ha reemplazado la biopsia. O sea, con resonancia se sospecha, pero nadie, por ejemplo, va a decir esto es un cáncer como el riñón, que nosotros vemos el escáner y decimos que es un cáncer. Oye, y un PET. El PET scan para urología, la verdad, Además irradia mucho, ¿no? sí, no, No es por eso, es que el PET en otros tumores tú lo pides de regla para empezar a hablar. exactamente. En urología el PET scan tiene una sola indicación, que para decirlo es en cáncer testicular, en las seminomas cuando tienen masa, pero el resto no tiene ninguna utilidad. Y escáner de próstata tampoco. El escáner de próstata solamente lo utilizamos una vez que esté el diagnóstico hecho para etapificar. Para saber, yo tengo, por ejemplo, el diagnóstico, este paciente tiene un cáncer de próstata, quiero saber si está localizado o si está ramificado. Ya. Y ahí sí usamos el escáner de pelvis y el cintigrama óseo. Pero solamente para etapificar, no como diagnóstico. Nos vamos a suspender y volvemos en un segundo. No se muevan, por favor. Toda la gente que está, todos los hombres que están, Claro, están ahí mirando el pendientes. programa con susto. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada. Los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener más de 65 años, historia familiar, ser afroamericano y algunos cambios genéticos. Las herramientas utilizadas para una detección oportuna de la enfermedad son el antígeno prostático específico y el tacto rectal. Los resultados sospechosos dan lugar a la extracción de una muestra que es examinada en microscopio.
El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de todas. La edad y el estado de salud general del afectado son esenciales en la determinación del resultado terapéutico. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre cáncer de próstata. Bueno, de vuelta con nuestro programa, que estábamos hablando de cáncer de próstata con el doctor Olmedo, estábamos viendo cómo tratar de detectar los cánceres de próstata a tiempo y poder curarlos a tiempo. Y en eso estábamos en este momento discutiendo. Yo voy a hacer un pequeño resumen porque a la gente se le puede enredar un poco la cosa. Primero, el antígeno que se pide, el antígeno prostático en un examen de sangre, es muy bueno, pero se puede equivocar en un 10%. Es decir, aquí no hay nada y sí lo hay. ¿Ves? Pero es muy bueno. El segundo método no es muy popular, pero hay que hacerlo, que es el tacto rectal. El tacto rectal se combina con el antígeno prostático y ambos dos dan el ambiente de la posibilidad para continuar. Cumplida esta fase, se va a, si hay un ambiente que es proclive a un cáncer de próstata, se hace una biopsia transrectal, vale decir, esas se analizan y a partir del análisis de esa biopsia es como se continúa, ¿no es cierto? Pues ahí se tapifica, pero entonces, Claro. ¿por qué no nos hablas brevemente de esta clasificación de Gleason, que es de 1 a 10 o de 2 a Sí, 10? es súper importante, como recién resumió el doctor, una vez que tenemos el diagnóstico, acá lo que tenemos que seguir para cuál es el objetivo, curar a los pacientes. Entonces, ojalá que tengamos el diagnóstico y que sea lo más localizado posible, que eso es lo que va a hacer fundamentalmente los pacientes, pues en este momento entre 50 y 65 años es lo que parece que está la clave en tratar a tiempo los pacientes, porque eso es lo que van a bajar la mortalidad, porque si uno los mezcla todo es medio complicado. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, el patólogo nos va a decir cuán agresivo es el tumor. Y eso, hay una clasificación que se llama Gleason, que no es necesario que la gente lo conozca de memoria, pero hay un número clave, que el mínimo, el más suave en estos momentos se dice que es 4 y el más agresivo es 10. Pero son dos patrones que van por separado, que significa 5 más 5 da 10. Lo habitual es entre 7 y 6, es el que maneja. Y de ahí, una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, tenemos que hacer 2 exámenes, porque el primer lugar que se ramifica el cáncer de próstata es los huesos. Entonces se hace un centigrama óseo y un escáner de pelvis. Y con eso, si está negativo y no hay sospecha de enfermedad sistémica o metástasis, uno está bastante tranquilo que ese paciente tiene muchas posibilidades de curarse. Si uno diagnostica el cáncer de próstata a tiempo, tiene un 90% de presión. Quiero recalcar que las biopsias son de los pacientes y los pacientes tienen todo el derecho a solicitar la biopsia, tacos y los slides, los vídeos, para ser revisado por otra opinión o una tercera o cuarta. Y eso es un derecho de ciudadanos. Y eso, yo me acuerdo que cuando yo recién volví a Chile, poco menos que había que mandar con un abogado para que le entregaran eso. Hoy día todo el mundo lo acepta y es más, los casos difíciles, los urólogos se juntan en grupo y hacen una ronda, un análisis colectivo. Así es, yo he participado en todos estos comités oncológicos y todo, y nos pasa muy frecuente que pedimos revisión de la biopsia. Obviamente no son en todas, si yo me dijera de 100 biopsias de próstata que me llegan, yo creo que revisaré 10%. En general no cambia mucho el tratamiento para la revisión de la biopsia. Y después, ¿cómo decides qué hacer? Porque hay radioterapia, hay radioterapia externa, hay uno que le pone una semillita, le llamemos, y otro que se operan. La gente, y hormonas, porque parece que los argentinos son más para las hormonas. La hormona y ya más de mantención, digamos. Digamos, las posibilidades son dos, para que el público nuevamente nos entienda. O se opera o se hace radioterapia, ya sea en semilla o a ver, ahí se lo voy a aclarar un poco. Hay dos tipos de cáncer cuando tuvimos. Si el cáncer está localizado y el cáncer avanzado. Si tenemos el cáncer localizado, las alternativas de tratamiento son la cirugía radical de próstata, la radioterapia externa y la braquiterapia, que es la que se llama con la semilla. Esas son las 3 opciones de tratamiento para el localizado. Y después tenemos para el avanzado,
que es cuando los pacientes llegaron un poco más tarde, que no es lo ideal, y ahí en general se utiliza la hormonoterapia y a veces se complementa con la radioterapia. Pero ese paciente tiene muchas menos posibilidades de curación. Avanzado, explícame. Sí. Avanzado es cuando ha traspasado la cápsula y ahí hay un ganglio o algo. Metástasis ósea o alguna cosita ya. Significa que ya no está localizado y chico a tiempo. Pero ahí se utiliza la radioterapia y la hormonoterapia. Y ahí en los avanzados, igual no es que uno se ponga a despedir en 6 meses. Estas personas viven años. El cáncer de próstata, la verdad, que es bastante noble. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, hasta con antígenos de 1000, que es una cifra de loco y que vivieron 10 años. 10 años. No, y bien tratado, oye, viven muchos años y con buena calidad. Hoy día, bueno, yo tengo el caso de mi papá, pues, que sus últimos 12, 15 años tuvo un cáncer diseminado de próstata. Aparte ósea, sí. Ósea. Y lo manejaban, bueno, tú y el doctor Farga, con parches de morfina y así una vida normal. Y lo que se utiliza ahora bastante es la hormonoterapia intermitente, que antes no se utilizaba. Y eso también ha cambiado, por ejemplo, porque como los geriatras nosotros sabemos, la hormonoterapia produce sus problemas. Sí. Que antes los urólogos no decían, no produce ni un problema, pero produce osteoporosis, produce problemas cardiovasculares. Hay más fracturas de cadera. La barba se va. Te quiero decir que la radioterapia es de las pocas cosas que está más o menos decentemente cubierta por el FONASA. Claro. A diferencia de todo el resto, los radioterapias desde muy antiguos se han manejado en que te cubren un 60%, 70% de un tratamiento de radioterapia. Sí. De manera que el auge también se agarra porque lo que tiene que poner es muy poco. Pero en la hormonoterapia sí hubo un cambio, digamos. Claro, esas inyecciones valen alrededor de 300.000 pesos cada 3 meses. Así como uno tiene que coger a un buen cirujano y un buen centro que tenga experiencia en la prostatectomía radical, porque no todos los urólogos tienen esta apetencia o interés por el cáncer. ¿Las radioterapias, las máquinas son iguales o son distintas? Porque la gente dice, a mí me achicharraron, me dejaron pésimo, tienen molestia, porque le dicen, ¿por qué no fue a tal centro que es más específica, más localizada? A ver, la radioterapia, obviamente hay máquinas y máquinas. La que funciona mejor es lo que se llama intensidad modulada, pero esa sí que es bastante más cara que la cirugía y todo. Ahora, yo creo que es verdad que hay centros, pero yo la verdad que las complicaciones de radioterapia las he visto con máquinas buenas y máquinas malas, digamos. Yo creo que lo que el paciente tiene que saber las complicaciones de una técnica y las complicaciones de la otra. Pero con máquinas buenas o malas, con radioterapia puede ser un poco menos, pero no porque una máquina sea buena no va a tener complicaciones. Claro, lo que pasa es que... Y las complicaciones son muy complejas. Sí, claro, la cistitis actínica, y a diferencia de la cirugía, la complicación es, entre comillas, más fácil de arreglar. Los tejidos irradiados... ¿Y la cirugía la hacemos con anteojito o con robot? ¿Cómo vamos a hacer la cirugía? A ver, hay 3 tipos de opciones de hacer la cirugía. Una es la clásica, tradicional cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, que ha entrado en Chile bastante fuerte. A ver, yo creo que la robot se ve mejor, probablemente... es con anteojo, tridimensional. Pero tienes que tener un N para ser eficiente, parece. Para ser eficiente. Si no tenés 500 casos, no eres tan bueno. Y lo otro, que en las publicaciones grandes no han demostrado grandes diferencias, porque los 2 problemas de la cirugía, para aprovechar de decirlo, son 2 graves. Uno, la parte sexual, que se queda afectada, sin duda. Impotencia. Que se pitean un nervio. Claro, y eso se hace con robot, abierta, laparoscópica. En general, algunos menos, otros más. Y ellos han tratado de mostrar que tienen menos impotencia con la robótica. Pero en publicaciones grandes todavía no está muy claro. Y cuando se da radioterapia es precisamente para evitar el problema de la impotencia. Ese es el gancho. Bueno, la impotencia sexual. Como usted me preguntaba antes, cuando uno tiene que elegir en un cáncer localizado cuál de estas 3 opciones, radioterapia, cirugía o braquiterapia, cada una tiene los pros y los contras. Y eso es lo que uno tiene que hablar con el paciente. A medida personal. Es decir, tú te interesa más esto, qué quieres conservar, qué quieres comer. Honestidad. Y con mucha honestidad. Esa es la clave. Mucha honestidad. Otra complicación, entonces una es la impotencia sexual y la otra es la incontinencia urinaria. Que se produce en un 1%, cada vez menos, o bajado.
Pero por eso, yo lo que les digo a los pacientes, usted tiene que elegir qué complicación ¿Y quiere. cuál es la ventaja de operarlo por laparoscópica? Laparoscópica... Está por allá abajo la próstata. Claro, la diferencia es que es como todo laparoscópico, es menos invasivo, no abren la aponeurosis, entonces ellos entran con los trocar. Lo que pasa es que después tanto el robot como la laparoscópica después tienen que hacer una incisión para sacar la pieza. O sea, Porque, no es tan porque la mínimamente pieza hay que sacarla por algún lado, no se puede, no se puede como la vesícula apretar. Claro, Y yo tengo como... hay que sacarla por algún lado. Yo pienso que todo lo que es cáncer, yo tengo un poco de reluctancia a la laparoscopía, o sea, a operarlo a través de tubos. Yo pienso que lo que es cáncer, los diagnósticos pueden ser laparoscópicos, pero el tratamiento quirúrgico propiamente tal debe ser hecho a gran cambio. Bueno, yo pienso igual, y aparte estamos hablando que acá es una población de 60, 65 años, nosotros hacemos un fanistil, una incisión de 4 o 5 centímetros, Como una cesárea. que le va a cambiar tanto la calidad de vida porque tenga un fanistil, y ellos hacen un fanistil de 2 centímetros, porque tienen que sacar la pieza. La diferencia son 2 centímetros de suma y uno palpa la próstata, la siente, ve los ganglios, ve ¿Y esa persona todo. se opera, queda en el hospital, qué? ¿5 días? ¿Con En una general sonda yo o sin habitualmente sonda? lo estoy dejando 3 días nomás. ¿Con sonda? Sí. ¿Se van todos con sonda? Todos. Al alta. Todos. Son alrededor de 10, entre 10 y 12 días con sonda. Todos se van. Tú lo estás diciendo por ti. Ustedes tienen montado estas cosas en las lilas, tienen montado todo este sistema. Miren, nosotros hacemos todo, hacemos laparoscopía, cirugía abierta, lo que no hemos tenido todavía el robot, estamos pensándolo, pero obviamente hay que ver los pros y los contras. Pero a mí personalmente, para el cáncer de próstata, todavía me sigue gustando la cirugía abierta. La verdad que creo que los pacientes andan muy bien. Pero es verdad que si no hay mucha experiencia, el robot tiene más problemas que beneficios. Por eso buscan siempre a un cirujano que lleve, no Al sé, principio 300 la casos. curva tiene una curva de Aprendizaje. aprendizaje y la cirugía abierta todos ya la tenemos. Acá hay que aprender una técnica, por más que dicen que es muy sencillo, la verdad, la gente que uno lo escucha hablar dice que es bastante sencillo, más fácil que la laparoscopía, dicen. Pero hay que montar un equipo, tiene que tener técnicos y ni hablar del costo para no mezclar el tema precio. Ustedes ven que todos estos programas Alcanzamos un tema. pegan. El doctor traía como 3 temas para hablar y alcanzamos a medias uno. A media Comuníquense con nosotros si realmente quieren que hagamos otro programa igual, porque son de alto interés. Sí. Nosotros tuvimos aquí un psiquiatra y a pedido del público se tuvo que repetir el programa, porque Repetir el programa. el mismo programa, porque la gente quedó tan interesada que hubo que repetirlo. Bueno, te agradecemos mucho que nos haya acompañado, Tomás, en esta difusión que nosotros hacemos en la medicina. Y bueno, a Pedro Pablo es mi partner, así que no le digo nada. Y a todo mi público, nuestro público, que lo pasen súper bien, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica. Presentó
Más calidad de vida.